Bienvenidos una semana más donde juntos podemos estar compartiendo la palabra. Así que deseo que mediante la palabra estéis recibiendo la fuerza y la gracia. Esta semana estábamos hablando acerca de la sanidad correcta y hemos hablado de la sanidad espiritual, que es la sanidad fundamental, y la semana pasada hablábamos de la sanidad mental. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la sanidad emocional, es decir, la sanidad del corazón. En este tiempo, el interés de la mayoría de las personas están centradas y preocupadas con la salud, la economía, los recursos y recuperar la libertad. Entonces, es muy importante que no perdamos los principios fundamentales de la vida, porque tenemos que ver que hay condiciones para recibir respuesta, para tener salud, para tener éxito, para tener economía, para fracasar o para tener la respuesta de que me vaya bien. Entonces, recordando lo que hablábamos la semana pasada, la importancia de recibir primeramente la sanidad del problema fundamental, es decir, el problema espiritual, que es la raíz de todos los problemas, para que nuestros pensamientos y nuestras emociones pues sean sanadas y no nos dañen. En ocasiones nos sorprenden muchas veces las cosas que ocurren de repente, tanto los problemas físicos como los problemas económicos y políticos, a nivel de relación, pero tenemos que ver bien que esos problemas hay cosas que tienen mucho tiempo, es decir, que son antiguas, pero que se han ido acumulando. Y lo que queremos ante los problemas siempre es solucionarlo rápido y de manera fácil, y no sabemos esperar. Entonces, aquellas cosas que hemos hecho por mucho tiempo incorrectamente, como los hábitos, los moldes, las ideologías, las decisiones incorrectas, la falta de balance, pues es el resultado de lo que tengo yo hoy en mi vida. Por tanto, tenemos que tener los ojos espirituales abiertos para poder ver mucho más allá de los problemas y descubramos la raíz y la causa de estos, para poder tener no solamente respuesta, sino respuesta verdadera. Entonces sería bueno reflexionar sobre algunas cuestiones y hacernos algunas preguntas. ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi estado espiritual? Porque dependiendo de dónde me encuentro, es que voy a ver las cosas de una manera o de otra, me voy a mover de una manera o de otra. Por eso, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy interpretando correctamente las circunstancias? ¿Estoy viendo a las personas de manera objetiva o tengo un punto de vista desenfocado? Por otra parte, ¿cuáles son las cosas que puedo estar disfrutando? ¿Qué cosas me llenan y me hacen sentir feliz o me hacen sentir bien? Y después tenemos que meditar y pensar en este tiempo, ¿dónde está mi interés? ¿Cuál es mi deseo? Porque ahí va a ir mi corazón. ¿Me siento arrastrado por las circunstancias y por el ambiente exterior? Entonces tengo que tener una conclusión. ¿Cuál es el centro de mi vida? Y si el centro de mi vida son las cosas solamente físicas, materiales, cuando esas cambien y no funcionen, me derrumbaré. Pero si el centro de nuestra vida es Cristo, es el Evangelio, es la palabra, podemos vencer y superar la soledad, la desolación y la debilidad que está dentro de nosotros. Por eso te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podamos creer y ver que no hay nada ni nadie que supere el poder de Cristo. Entonces, en primer lugar,
Primer punto, vamos a hablar de las heridas del corazón. La lucha contra las emociones y contra el corazón es una de las batallas más duras que tenemos. Y tenemos muchas más heridas de las que podemos imaginar. Si tenemos pensamientos dañinos y emociones distorsionadas, lo vamos a ver todo oscuro, lo veremos negativo y entonces hará que tomemos decisiones incorrectas. Entonces, dependiendo del tipo de carácter y las reacciones que mostramos, todo eso depende en gran parte de las emociones que están ahí guardadas dentro de nuestro corazón. Por tanto, si acumulamos y reprimimos todas esas emociones negativas y no recibimos sanidad, al final salen pero explotan. Las emociones que nos controlan, negativas, pues nos bloquean y nos atan, nos sumergen y al mismo tiempo son puertas abiertas y grietas que va a usar la oscuridad, como dice la Biblia en Efesios 4:27, que no demos lugar al diablo. Es importante que veamos a las personas en su totalidad, porque todas las áreas de nuestra vida están interrelacionadas, interconectadas. Entonces, cuando el cerebro y el corazón se concentran en un pensamiento incorrecto, repetitivo, obsesivo, nos crea una emoción negativa que nos embarga, nos hace sufrir. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias, ni tampoco a las personas, pero sí podemos determinar la actitud. Sí podemos determinar la reacción y la forma de pensar ante esas circunstancias, de forma que podemos cambiar el ambiente que nos rodea escogiendo la fe, la verdad, la palabra de Dios, que es lo que nos va a dar la paz y la estabilidad. Solo dentro de Cristo podemos tener verdadera paz, aún en medio de crisis y de tormentas, como dice en Juan 14:27, que Él nos da una paz que no nos la puede dar el mundo. Esa paz que puede estar confortando nuestros corazones para que podamos experimentar esa seguridad. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? El corazón nos engaña, pero el corazón también salen emociones y sentimientos que son perversos y podemos entenderlo porque somos humanos y podemos experimentar lo que sale. Por eso os bendigo para que no seamos engañados por el corazón, que no nos dejemos mover por las emociones y por las circunstancias. Mateo 7, del 20 al 23, Jesús estaba hablando a los fariseos y a los escribas porque le estaban criticando porque estaba comiendo con los pecadores y no se había lavado las manos y entonces estaban apuntando hacia la ley judía del rito que se tenía que hacer para lavar, y Jesús les habla tan claro y les dice qué es lo que contamina, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque del corazón es donde salen los malos deseos, las envidias, los pleitos, los odios, todas estas cosas salen del corazón. Entonces, las circunstancias que vivimos a veces te puede sorprender de la reacción que tienes, pero si sale es porque está dentro y por causa de este corazón que está ahí grabado cosas de atrás y salen
todas estas reacciones negativas. Por tanto, para sanar nuestras heridas, no tenemos que estar buscando quién es el culpable de quién me ha herido. Tenemos que descubrir en nuestra vida las cosas que están escondidas en nuestro corazón, que somos incapaces de superar, de aceptar y de poder perdonar. Entonces tenemos que descubrir los ladrones que nos están robando y ver el disfraz que lleva, porque a través del engaño, la oscuridad permite que por las heridas, por las circunstancias, nosotros tengamos estas cosas en el corazón guardadas. Por eso, el perdón no es algo humano, es algo que mediante la gracia podemos experimentar, y también entender que no es perdonar como algo rápido o como que yo tengo que olvidarlo todo. Es un proceso. Acepto lo que me ha pasado, pero decido perdonar, porque en primer lugar la mayor beneficiaria soy yo, porque quedo libre de esa emoción que me ata y que me daña emocional y físicamente. Por eso el perdón nos desata a nosotros mismos y desata a aquellos que nos han ofendido. En segundo lugar, hay consecuencias de las heridas del corazón. Todas las personas, el que más y el que menos, tenemos heridas. Y por causa de estas heridas del corazón, pues muchas veces hay mucha ira contenida, reprimida, hay resentimiento, hay envidia, hay celos, rencores, que se llega a convertir esa emoción en odio, porque injustamente nos han dañado, pero el sentimiento y la emoción que guardamos y que mantenemos nos daña a nosotros mismos, y esto nos hace incapaces de ver la realidad presente total, y maximizamos las cosas o las distorsionamos por causa de esas heridas. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Os bendigo y os animo para que podáis leer, meditar en el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría que escribió el rey Salomón. El corazón apacible es vida. Nuestro corazón necesita tener paz, y la envidia, el resentimiento, los celos carcomen por dentro, secan los huesos. Por ello, que podamos estar recibiendo en nuestro corazón la sanidad para que podamos experimentar la verdadera vida. Proverbios 18:19. Dice la palabra: las contiendas, las peleas, las rencillas entre hermanos son como cerrojos de alcázar, es decir, de una fortaleza, de un castillo, esos castillos que tenían unos cerrojos inmensos y unas llaves inmensas, pues así de grandes son las contiendas que hay entre nosotros. Por eso, que podamos estar teniendo un corazón apacible y ver la realidad y la necesidad de por qué yo necesito sanidad. Proverbios 16:32. Dice la palabra: mejor es el que tarda en airarse que el que conquista una ciudad. Vaya, un valiente que puede conquistar toda una ciudad. Es mejor la persona que tarda en airarse. También dice otro proverbio que mayor es el que tiene dominio de sí mismo que el que conquista una ciudad. Por eso, ver que la consecuencia de estas heridas del corazón
de los traumas, de las carencias, de la falta de cariño, la falta de amor, la falta de aceptación, el ser valorado. A través de esa consecuencia es que surgen estas emociones negativas. Y hay dos emociones negativas principales que detrás de ellas vienen todas las demás. Una de ellas es el temor y la otra la ira. Y debajo de ellas vienen todas las demás. Por eso, cuando hay temor, cuando nos domina el temor, pueden haber ansiedad, miedos, pánico, desánimo, angustia, depresión, desconfianza, tristeza, preocupación, culpa, pereza. Por otro lado, la ira, debajo de la ira está el enojo, el rencor, el resentimiento, la rabia, el odio, la frustración, la indignación, la envidia, los celos y la soberbia. Así que os bendigo para que nosotros podamos estar viendo la necesidad, la verdad, para que nuestro corazón sea liberado, sea sanado de todas estas emociones. No importa si ha sido injustamente, pero si tenemos estas reacciones, dañan nuestra vida, dañan nuestro cuerpo. Entonces, las personas que están bajo el temor son fácilmente controladas y son presas para que sean víctimas. Y las personas que les domina la ira suelen ser las personas que son controladoras, que les gusta controlar a los demás, manipular y que les pueden abusar fácilmente, emocionalmente, de las personas más débiles porque se sienten más vulnerables. Por tanto, tenemos que recibir sanidad y no dejar que las emociones negativas nos controlen, sino ser personas que pueden tener ese dominio propio, que podamos manejar las emociones, ¿no? Que todos sentimos en algún momento miedo, temor, angustia, envidia, celos, pero una cosa es que me controle, que me supere, que me domine, que me embargue y que no lo pueda superar. Por eso necesitamos sanar esas emociones, esas heridas. Para poder manejar y controlar los niños necesitamos darles la fuerza, el amor, la aceptación, pero también educar, guiar, corregir, para que ellos puedan manejar las emociones. Hay emociones que son buenas, pero el problema no solo es tener miedo, sino es quedarse en el miedo, sino es ayudar para poder enfrentar y superar los temores, los miedos, las preocupaciones. Dice la palabra de Dios: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nosotros necesitamos ser libres de esas emociones, porque si no, estaremos como la noria, que sube y baja continuamente. Nuestras emociones van a estar así, y esto va a alterar nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones. Por eso, que podamos alegrarnos, que podamos ser agradecidos, que podamos valorar las cosas que tenemos. No estemos pensando solo que no tenemos o que hemos perdido, qué es lo que ya tengo, y que yo pueda tener un corazón alegre, agradecido, porque es un buen remedio, es una buena medicina. Amén. Proverbios 4:23. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón de todas esas cosas que dañan,
todas esas cosas nocivas y tóxicas. Por ello, tenemos que entender que el problema con nuestro corazón es que entregamos el corazón, hacemos las cosas y entregamos todo nuestro corazón a una cosa, o entregamos todo nuestro corazón a una persona. Entonces, cuando nos fallan las personas, cuando las cosas no salen como esperamos, pues nos frustramos, nos derrumbamos y quedamos en un estado de desolación. Por tanto, tenemos que entender que nuestro corazón no podemos darlo 100% a nadie. Podemos hacer las cosas de corazón, pero no entregar todo nuestro corazón, porque hay un dueño de nuestro corazón, y ese dueño es el Señor. Entonces, si nosotros estamos entregando nuestro corazón 100% a una persona, el resultado es que quedamos dependientes emocionalmente de esa persona y estamos expuestos al control de la persona o de las personas a quien estamos dando 100% nuestro corazón. Hoy en día es un problema grave, es un problema serio, el problema de las víctimas de la dependencia emocional. Los esposos, las esposas, los hijos hacen chantaje emocional a los padres, a la esposa, al esposo, para manipular. Hay abuso de autoridad, abuso físico y psíquico que hace sentir a la persona culpable y degradando su condición física y moral. Por eso, hoy es un día para poder experimentar libertad, para poder ver la realidad y entender que el corazón hay que guardarlo. Por eso el corazón físico está protegido por las costillas, porque si no estaría muy vulnerable. Pero nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones tienen un dueño. Mateo 12:30. La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cambiamos el orden y en vez de amar con todo nuestro corazón a Dios y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, lo estamos dando a cosas y a personas de manera incorrecta. Por tanto, en tercer lugar, hay una solución, hay una respuesta para recibir sanidad a las heridas. Dios nos da la respuesta completa y perfecta. Hemos leído en la palabra, en Lucas 4, Jesús, como Cristo, él mismo hace una declaración que el Espíritu del Señor está sobre él, porque ha sido ungido de parte de Dios. Es el Cristo, el que tiene la solución, el que ha hecho el trabajo para que podamos nosotros recibir respuesta verdadera. ¿Y de qué manera ha sido ungido? Dice, para dar una buena noticia. Buenas noticias en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad. Buenas noticias para ti. Y no solamente eso, sino que ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Aquellas personas que por causa de lo que se ha agravado, su corazón está herido, está hecho pedazos, está frustrado, desolado y debilitado, y su voluntad quebrantada, y ha perdido la seguridad y la confianza. Cristo ha venido para sanar tu corazón. Dios y tú conocéis aquello que está en el corazón, pero esta es la medicina, que Él es el ungido, el único que puede sanar un corazón roto, un corazón
herido y puede dar un nuevo corazón para que podamos levantarnos. No solamente dice para sanar a los quebrantados de corazón, sino para pregonar libertad a aquellos que están cautivos. No solo cautivos en la cárcel, sino cautivos de aquellas cosas que les atan, cautivos de las cosas que les imposibilitan hacer o ser lo que tienen que hacer y disfrutar lo que tienen que ser. Cautividad. La cautividad es una especie de esclavitud, donde no podemos tener la voluntad libre para hacer aquello que debemos de hacer. Y también dice libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, abrir los ojos, ver la realidad, no estar engañados, no estar atrapados por las circunstancias, por los problemas, por mi propio criterio, por mi emoción, por mi sentido común, por mi experiencia, porque nos equivocamos. Necesitamos la vista espiritual para ver correctamente y no estar engañado y superar y ver mucho más allá. Y sigue diciendo, y poner libertad a los oprimidos. Cristo hoy quiere estar trayendo libertad, trayendo sanidad a esos que están oprimidos. Esa oscuridad que oprime, que engaña, oprimidos por las personas que subyugan, que manipulan, que atan, que maldicen. El poder de Cristo es el poder que nadie puede frenar. El poder de Dios es el poder que nadie puede parar. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque hay una respuesta, hay una solución verdadera. Aquel que me ha formado, que conoce todo lo que es interior, que mediante su palabra, que tiene vida y que tiene poder, restaura y sana. Y también nos da una promesa, la promesa de recibir el poder espiritual cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Y esto no es una medida. Esto quiere decir que Cristo, cuando es mi dueño, el Espíritu Santo me gobierne, me controle, me dirija para que reciba yo la guía del Espíritu Santo. Y cuando restauro el poder espiritual, entonces puedo sanar mi debilidad y mi impotencia. Así que os bendigo para que podamos estar restaurando ese poder espiritual, ser llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 está hablando que no solo es que hay un poder, sino que hay un fruto de la carne y un fruto del Espíritu. Entonces, no, si plantamos patatas no podemos recoger aceitunas, no, es que ni zanahorias, es que patatas. Por eso el Espíritu de Dios es el que puede dar el fruto de paz, de fe, de amor, de gozo, de bondad, de templanza, de mansedumbre, porque contra esas cosas, dice, no hay ley. Pues os bendigo para que podamos estar restaurando ese poder, siendo llenos del Espíritu Santo. Y para recibir sanidad, como una persona que esté físicamente enferma, para ser sano necesita reconocer que está mal, entonces irá al médico. Nosotros tenemos que reconocer la necesidad de nuestro estado del corazón, de las emociones dañinas, tóxicas, que nos envenenan, para poder recibir la ayuda y la sanidad que solo Cristo, mediante su palabra, nos puede dar. Entonces, tenemos que ver la raíz y el origen, porque todas las cosas tienen un origen, todo tiene una raíz. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? Aquellas cosas que se han enraizado porque se han grabado, para entender la obviedad de las cosas, es decir, lo que no tenía más remedio que sucediera. Por todas las cosas que se han grabado
incorrectamente y que no han tenido nada que ver con los principios de Dios. Para sanar hay que grabar la palabra. Hay demasiadas cosas grabadas que son incorrectas. Bueno, a veces no es que sean malas, pero ni buenas ni malas, no nos ayudan. Pero la palabra tiene poder, tiene vida, y para poder cambiar el pensamiento, para poder superar y recibir sanidad de nuestro corazón, aparte de reconocer mi necesidad, hay que grabar la palabra. Hay que grabar la palabra de Dios continuamente, al igual que continuamente, cada día comemos, cenamos, desayunamos, necesitamos el alimento espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por tanto, tengo que entrar dentro del Evangelio, dentro de la palabra, y en vez de sujetarme y ver solamente el problema, las personas, las heridas, estar viendo el pasado, estar anclada ahí sin superar, amargada, sufriendo y bloqueada, es sujetarnos a la palabra de Dios, pase lo que pase, porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no va a pasar, porque la palabra de Dios es eterna, es fiel, es eficaz, tiene poder y tiene la solución para que nuestra vida, que como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello, que nos sujetemos, que nos aferremos a la palabra. No importa lo que sientas, cree la palabra, sujétate a la verdad. Y las cosas incorrectas que tienen mucho tiempo, que han estado ahí, pues van a ir saliendo por sí mismas al plantar la verdad. Amén. Entonces, que veamos el trasfondo espiritual. Cuando pensamos en aquellas personas que nos han herido, para recibir sanidad, es muy importante poder ver correctamente, interpretar correctamente las circunstancias, interpretar correctamente y entender también el origen y el estado de las personas que nos han herido, porque al igual que yo, al igual que nosotros, todos salimos del mismo problema. Entonces, diferentes manifestaciones, las ramas diferentes, pero la raíz es la misma. Es el problema fundamental, donde hemos estado separados de Dios, con una naturaleza torcida, independiente, corrupta, inmoral y bajo el control del diablo. Por tanto, no había más remedio que hacer mal, no había más remedio que herir, y todos de alguna manera somos víctimas y verdugos. Lucas 4, 18-19, Jesucristo, el ungido, aleluya, el que puede dar la respuesta completa. Hoy te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que puedas estar recibiendo la sanidad, porque el Señor quiere, Jesucristo quiere salvar, quiere sanar, quiere liberar y quiere restaurar las cosas, todas las cosas en nuestra vida que se han grabado incorrectamente, que nos han dañado, para que podamos disfrutar la bendición mientras estamos en esta tierra, de ser esos discípulos, de ser esos hijos de Dios. Y si tú no le conoces, tienes que resolver primeramente tu identidad, tu posición, tu estado espiritual, para que haya verdadera paz. Conclusión. Hay muchas heridas, pero tengo que entender que tengo que tomar las heridas como una plataforma donde a través de esas heridas puedo experimentar el poder de Dios, puedo experimentar la gracia de Dios,
puedo experimentar el amor de Dios. Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, que Él nos escogió, que con amor eterno nos ha amado. No tenemos que mendigar a las personas, tenemos alguien a quien acudir. Es ese Cristo que murió por ti y por mí, para darnos vida, para darnos respuesta, para darnos solución y para que salgamos de toda especie de esclavitud, de toda cautividad, para que rompamos los moldes, que salgamos de las cosas que están grabadas por mucho tiempo y podamos estar disfrutando. Entonces, que podamos experimentar y ver eso como una plataforma, porque Dios, a través de las heridas que ha permitido en nuestra vida, han producido un corazón más humilde, pero también más comprensivo. Esto nos da una sensibilidad para entender a los demás, para tener un corazón más bajo y para poder, mediante la gracia de Dios, al recibirla, poder ayudar a otros que como yo han sufrido, pero también que puedan experimentar la respuesta que está dentro de Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo es una respuesta eterna, concreta. ¿Para qué? Para que nos domine. Que determinemos hoy, en vez de concentrarnos en los problemas, en las personas, en las emociones, en lo que me dicen, en lo que no me dicen, en lo que hacen, en lo que dejan de hacer, en lo que... Porque a veces vivimos como si Dios estuviera en deuda con nosotros. Como si las personas todas estuvieran en deuda. Eso es un engaño. Tenemos que estar concentrándonos en la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad y no en las circunstancias. Porque muchas veces perdemos las bendiciones porque estamos centrados y concentrados solo en las cosas terrenales. Y las cosas terrenales son pasajeras. Esta situación pasará, tu problema pasará, pero tenemos que centrarnos en las cosas que no van a pasar, las cosas que son eternas, que nadie nos puede quitar, que nadie nos puede robar, aquellas cosas que podemos disfrutar siempre, no importa dónde, la situación, la circunstancia, el estado, la emoción. ¿Por qué? Porque lo eterno es duradero. Así que os bendigo para que podamos salir de todo engaño, que podamos concentrarnos en la palabra y que no seamos movidos por lo que es pasajero, sino solo por lo que es eterno. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el deseo absoluto de Dios, el plan de Dios, la salvación. ¿Por qué vivo? La razón de vivir, la razón de recibir sanidad, la razón de tener salud, la razón de tener una familia. ¿Cuál es el motivo? Hay un plan eterno que se cumplió, se cumple y se va a cumplir. Y Dios, mediante Cristo, nos permite entrar dentro de ese plan para formar parte y nos permite ser de esos que pueden anunciar las buenas noticias y que pueden anunciar el camino, decir que Jesús es Cristo, que es el ungido de Dios, el único que puede dar vida eterna, que tenemos una promesa, ser llenos del Espíritu Santo y en medio del país de la oscuridad hay un reino y un respaldo que tenemos, que es el reino de los cielos, es el respaldo del trono celestial que como hijos de Dios está con nosotros. Recuerda y no olvides estas palabras: balance, equilibrio en la vida y proceso. La sanidad es un balance y un equilibrio de las áreas de nuestra vida. Por eso es un proceso, es una renovación urgente y necesaria
para poder tener así un nivel más alto, estar en la cumbre, para que no me dominen las cosas, las personas y las circunstancias, sino que yo pueda ser, que puedan liderar, que puedan dar respuesta, que puedan transmitir fe, que puedan dar fuerza, que puedan quebrar la oscuridad, que puedan dar gran esperanza, porque tenemos un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que está con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Pues os bendigo para que meditéis, que podáis haber oído la voz de Dios y estar disfrutando y recibiendo dentro de este proceso la sanidad del corazón, entender más el plan, conocer más correctamente a Cristo, conociéndote más a ti y conociendo más a las personas que te rodean, pero superando, soltando, disfrutando, agradeciendo a Dios por lo que Él no solo ha hecho, sino por lo que somos dentro de Él. Así que os bendigo. Vamos a terminar orando. Dios y Padre, te agradecemos porque podemos orar en este momento tomando tu palabra. Gracias porque tú nos has dado un pacto concreto, completo, que es el pacto de Cristo. Creemos en este momento que Jesús es Cristo, es el ungido, quien ha venido para dar esas buenas noticias. Gracias porque tú tienes el poder y tú quieres restaurar y sanar en esta tarde. Señor, que las cosas que están grabadas, enraizadas, esas emociones tóxicas, esos pensamientos que están controlando, en el nombre de Jesucristo, que toda la oscuridad que está oprimiendo, que sea quebrantada. Queremos soltar, queremos liberar, queremos perdonar, queremos pasar por alto, queremos sujetarnos solo a tu palabra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Controla y domina nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Ayúdanos a disfrutar las bendiciones que tú das a tus hijos y que podamos ser de esas personas que tienen las evidencias, que recibamos la fuerza, el balance, el equilibrio y que podamos darte a ti toda la gloria. Señor, oramos por el campo que nos rodea, por las personas que están sufriendo. Haznos testigos en esta época de Cristo, el sanador, el libertador, el único que puede estar restaurando nuestras vidas, nuestros corazones y todas las cosas. En Cristo que está vivo. Amén. Amén. Pues os bendigo para que podáis estar escuchando y meditando. Y como os he dicho antes, que podáis estar también viendo este libro de Proverbios, escuchando la voz de Dios. La semana que viene continuaremos hablando sobre la sanidad correcta y estaremos hablando de forma concreta sobre la sanidad física. Que tengáis victoria en esta semana. Un abrazo y bendiciones.